Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Vamos a cantar todos juntos. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya,
Señor, eres fiel. Tu misericordia eterna. Señor, eres fiel, todos juntos. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy, aleluya. Te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy. Te adoramos hoy, aleluya. Te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy. Te adoramos hoy. Te adoramos hoy. Eres Señor, y eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a este tiempo, a este servicio virtual. Vamos a pedirle al Señor que esté con nosotros, que su presencia y su Espíritu Santo esté con nosotros. Vamos a tomar el estudio, ¿verdad?, bíblico, el estudio 1130. No temas, se llama este estudio, es el título. Vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos en manos del Señor. Padre Santo, Todopoderoso, Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nos permites estar aquí reunidos, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor, porque hasta aquí tú nos has sostenido, Señor. Te pedimos, Señor, que tú te manifiestes en este tiempo, Señor, con este estudio, Señor. ¿Qué es lo que tú nos quieres hablar a nuestros corazones, Señor? ¿Qué es lo que tú nos quieres decir, Señor? De que tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. Te damos tantas gracias, Señor, y te pido que tú obres, Señor, en cada familia, en cada persona que está aquí conectada, Señor. Que seas tú, Señor, el que te glorifique, Señor, que nos abras el entendimiento, Padre Santo. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que hable, que sea el que esté en nuestras vidas, Señor, recibiendo de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues es el estudio 1130, se llama No temas. Dice en Isaías 41, 10, 13, del 10 al 13, dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Así es, hermanos, el Señor nos dice: no temas, yo te ayudo. Pero cuando dice que nomás nos ayudará en algunos días, en algunas ocasiones, no, hermanos, dice siempre, siempre te ayudaré, ¿verdad? En estos días, hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad?, de pandemia, de incertidumbre, de crisis financiera, de salud, de enfermedad, puede venir, ¿verdad, hermanos?, temor a nuestras vidas, pero el Señor aquí nos promete que Él siempre estará con nosotros, que Él siempre nos ayudará, ¿verdad? Entonces le digo, es fácil que podamos desmayar, ¿verdad? Es fácil que podamos tener temor, pero el Señor está con nosotros, ¿verdad? Tenemos que llenarnos de su palabra y memorizar este versículo, ¿verdad? Que dice aquí: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, ¿verdad? Siempre te ayudaré. Que eso siempre esté en nuestras mentes, ¿verdad? Que sea la razón de buscar al Señor, ¿verdad? Que Él siempre estará con nosotros y no temer, ¿verdad? Dice, en este pasaje el Señor le dice a su pueblo que no miren a su alrededor con temor ni desmayen, porque Él es su Dios. Algunas veces nos atemorizamos solamente al observar nuestras circunstancias. Eso siempre es un error. Mientras más nos enfoquemos
nuestros ojos y bocas en el problema, más temor vendrá sobre nosotros. Por el contrario, nosotros debemos mantener nuestros ojos y bocas enfocadas en Dios. Él es capaz de manejar todo a lo que nos podemos enfrentar en esta vida. Así es, hermanos, ahorita no sé qué es lo que tú estés pasando, no sé lo que te estés atemorizando, ¿verdad? ¿Qué te causa temor? Pueden ser pruebas, tribulaciones grandes, pueden ser pruebas pequeñas, pero el Señor ha prometido estar con nosotros, ¿verdad? Que quitemos todo temor de nuestra vida. Podemos sentir temor, ¿verdad? Es válido al ver las circunstancias, pero no hay que ver las circunstancias, no hay que ver el problema, hay que voltear al cielo y ver al Señor, ¿verdad? Ver su palabra, ¿verdad? Es cuestión de fe, es fortalecernos en Él para poder enfrentar el temor. Dice, Dios ha prometido fortalecernos, sostenernos y mantenernos firmes con su victoriosa mano derecha. También Él nos ordena a no tener miedo, pero recordemos, Él no nos pide que nunca sintamos temor, pero sí nos pide que nunca le demos el control de nuestras vidas al temor. El Señor nos está diciendo, no temas, yo te ayudo, pero nunca experimentaremos la ayuda de Dios hasta que confiemos totalmente en Él, para ser obedientes y pararnos en fe delante de cualquier situación de nuestra vida. Así es, hermanos, podemos sentir temor, ¿verdad? Es normal, pero tenemos que darle el control de nuestras vidas al Señor, que no permitamos que el temor nos esclavice, que no permitamos que el temor nos gobierne, ¿verdad? Porque entre más estemos con el temor y no avancemos a buscar al Señor, ese temor se va a convertir en ansiedad, en desesperación, en depresión, ¿verdad? En lugar de ir a la palabra, de ir a buscar al Señor, como les decía, es cuestión de fe, ¿verdad? Que no lo enfrentemos solos, hermanos. El Señor está de nuestro lado. En cualquier temor, cualquier angustia, el Señor está siempre con nosotros, ¿verdad? Como dice, siempre te ayudaré. Tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Porque el temor puede ser destructivo, pero el Señor nos manda aquí, ¿verdad? Como una orden, ¿verdad? Diciendo, no temas, yo te ayudo. Pero necesitamos ir a la presencia del Señor, necesitamos buscarlo en oración, buscar su presencia para que Él nos derrame de su amor, de su paz, ¿verdad? Y nos dé la confianza de que está Él con nosotros, ¿verdad? Que esa fe aumente. Amén, hermanos. Dice, no temas, eres mío. Dice en Isaías 43, 1, 2. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén, hermanos. ¿Cuántos testimonios tenemos, hermanos? ¿Cuántos testimonios tienes tú y tu familia, verdad? Que Dios nos ha sacado, que Dios nos ha librado de tantas cosas, ¿verdad? Que es ir a su presencia y que Él está con nosotros. Él nos va a ayudar, ¿verdad? Tenemos que seguirlo buscando, pero no perder la fe, ¿verdad? Es cuestión de fe, de confiar que el Señor está con nosotros. Amén, hermanos. Entonces, y siempre recibiremos la ayuda del Señor. No podemos a veces esconder la situación, ¿verdad? Que nos toca vivir. A veces no quisiéramos, ¿verdad? Vivir cierta situación, pero hay que enfrentarla. Está ahí presente. Viene el temor, pero yo no me voy a enfocar en el problema, en la situación, ¿verdad? Sino ese temor que siento, esa angustia, lo voy a llevar a los pies de Cristo, lo voy a llevar al Señor, ¿verdad? A buscarle, a pedirle de su ayuda. Y Él está ahí, ¿verdad? Con los brazos abiertos, esperándonos, buscarle, ¿verdad? Y el Señor nos levanta, el Señor nos sostiene, ¿verdad? Como dice aquí, Él nos ha prometido fortalecernos, sostenernos y mantenernos firmes, ¿verdad? Mantengámonos firmes en el Señor para poder recibir sus victorias, para poder recibir sus promesas. Amén, hermanos. Dice aquí el Señor nos dice, no temas cuando pases por diferentes pruebas. Eso quiere decir que nosotros experimentaremos victoria en nuestras vidas, aunque pasemos por pruebas fuertes. Si es así, entonces no debemos huir de ellas.
sino mantenernos firmes con nuestra esperanza en el Señor. Dios ha prometido estar con nosotros y mantenernos seguros cuando pasemos por las aguas, las cuales no nos anegarán, y por el fuego, y el cual no nos quemará. Recordemos la historia de los 3 jóvenes hebreos llamados Sadrach, Mesec y Abednego. Ellos fueron tirados en medio de un horno ardiente, pero salieron sin quemaduras y ni siquiera con olor a humo, ¿verdad? Esto es algo sobrenatural, hermanos, no quemarse, ¿verdad?, en medio del fuego y ninguna quemadura. Dice, y el rey fue sorprendido cuando al mirar dentro del horno ya no eran 3, sino 4 hombres, y el 4º hombre tenía semejanza al Hijo de los dioses. ¿No podemos imaginar la misma presencia de Dios en medio del fuego? ¿Nos podemos imaginar la misma presencia de Dios en medio del fuego? Sí, ¿verdad, hermanos? Yo creo que sí. Es así como Dios está con nosotros en medio de los problemas, en medio de las circunstancias difíciles de la vida. Así es, hermanos, en medio de las pruebas, de las tribulaciones. No sé de qué tamaño sea tu prueba, tu dificultad, pero el Señor está en medio de ti, el Señor está en medio de tu familia, ¿verdad? Entonces, increíble esto que estos jóvenes, ¿verdad? No, ni una quemadura, ni siquiera el olor a humo, porque el Señor ahí estaba con ellos. Ya no eran 3, eran 4, porque estaba ahí el Señor, ¿verdad? Su presencia del Señor los cubrió. Entonces había una cobertura, hermanos, una cobertura en medio de ellos, porque ellos confiaron, ¿verdad? Tuvieron fe. Y así es con nosotros, hermanos, tenemos que estar dentro de la cobertura del Señor. El Señor es el que nos cubre, no salirnos de su cobertura. Él nos ha prometido estar con nosotros, ¿verdad? Que esa fe aumente. Ahorita más adelante viene también hablando de la fe. Pero el Señor nos cubre en cualquier momento, hermanos. No temamos. Y ese temor, esa angustia, írselo a entregar al Señor, ¿verdad? Como dice en su palabra, venid a mí los que están cargados, ¿verdad? Y cansados, que yo los haré descansar. Entonces ese temor no enfocarlo en el problema, sino al Señor. Él nos va a ayudar, porque no estamos solos, ¿verdad? No es lo mismo enfrentar el fuego con Dios que el fuego sin Dios, ¿verdad? Cuando enfrentamos esas pruebas es bien diferente cuando las enfrentamos con el Señor a que si las enfrentamos sin el Señor, ¿verdad, hermanos? Es bien diferente. Entonces el Señor Él está con nosotros, ¿verdad? Y Él nos ha prometido que estará todos los días de nuestra vida, y hay que creerles, hermanos. Amén. Dice, ¿cuál es tu mayor temor? Hay temores grandes, como ser lanzados a una prueba similar al horno ardiente, y hay también temores pequeños, cosas de la vida diaria que son de la misma manera igual de molestos. Podemos temer por algo grande como alguna enfermedad, o podemos temer algo pequeño como que llueva el día de nuestra boda, o que no encontremos estacionamiento cuando traemos mucha prisa. Pero no importa cuál sea su magnitud o su razón, el temor es el mismo y debemos lidiar con él de la misma manera. ¿Cómo podemos ver? El temor tiene que ser confrontado a través de la palabra de Dios, y cuando oramos debemos de creer. Así es, hermanos, y la fe, ¿verdad? Tenemos que creer, tenemos que crecer en fe, hermanos, es bien importante. Y como digo, el temor ahí va a estar, ¿verdad? Pero tiene que ser confrontado a través de la palabra de Dios. Tenemos que orar y ir al Señor y creerle a Él, ¿verdad? Y enfocarnos en buscar su presencia, que el Señor nos ayude a enfrentar ese temor y podérselo entregar a Él. No permitir que ese temor crezca y hacernos esclavos de ese temor, que ese temor crezca y se convierta en ansiedad o en depresión o enfermedad, ¿verdad? Y tengamos cuidado, hermanos. Dice fe, el antídoto del temor. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1, 5-6. Así es, hermanos, hay que pedir con fe, ¿verdad? Todo lo que nosotros estemos pasando, necesidades o aún anhelos, ¿verdad? Y sueños, hay que pedírselos al Señor con fe. Creer como que ya lo estamos recibiendo, como que ya lo vamos a recibir. Esa fe, ¿verdad? Que el Señor nos manda.
a que no perdamos la fe, hermanos. Dice, la fe es el único antídoto para el temor. Si bebemos algún tipo de veneno, tendremos que tomar un antídoto o el veneno causará daños severos o peor aún, la muerte. Así es, lo mismo es cierto acerca de la toxina letal del temor. Tiene que haber un antídoto para el temor y el único antídoto es la fe. Cuando el temor viene tocando la puerta, debemos contrarrestarlo con la fe, porque nada es más efectivo en contra del temor y la oración es el vínculo que lleva a la fe. Así es, hermanos, la fe, ¿verdad? O sea, tiene que entrar en el alma, ¿verdad? Tiene que hacer efecto. La fe es nuestro antídoto para echar fuera el temor, ¿verdad? Para acabar con ese temor, ¿verdad? Como dice aquí, si tienes un veneno, ¿verdad? Pues va a causar daños en tu vida. Entonces, si tenemos el temor en nuestras vidas, va a causar daños, como les decía, con ansiedad, enfermedad. Pero tenemos que tener como antídoto la fe, ¿verdad? La fe en nuestras vidas. Y es el único antídoto, dice aquí, ¿verdad? Para el temor, pero hay que esa fe se mantenga firme, que esa fe se siga creciendo, pues es a través de la palabra del Señor, a través de estar leyendo su palabra, a través de estar buscando su presencia. Y esa fe va a estar en nuestras vidas, hermanos, que va a penetrar en el alma y va a hacer efecto para poder tener esa fe de que el Señor nos va a dar la victoria, de que todo va a pasar, de que todo es temporal y Él nos dará la victoria conforme a su voluntad, ¿verdad? En nombre de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Dice, la fe debe ser llevada al problema y liberada en cierta manera. Es posible orar sin fe, pero es imposible tener una fe real y no orar. Santiago nos dice que cuando nos encontramos en necesidad de algo, debemos orar con sencillez y creyendo en la oración. Esas dos palabras son muy importantes. La forma de hacer eso es sencillamente orando y teniendo fe, creyendo que recibiremos lo que le hemos pedido a Dios, de acuerdo a su divina voluntad y plan. Así que la clave para vencer el temor es orar con sencillez, con fe y continuamente. Así es, hermanos, que se nos quede grabado, ¿verdad? Para vencer el temor es orar con sencillez, con fe y continuamente, ¿verdad? Pongamos nuestra mirada en el Señor, buscando su presencia para renovar fuerzas, hermanos, ¿verdad? Renovar fuerzas para vencer el temor. Como nos comentaba el pastor, ¿verdad? El domingo, o sea, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a aprender a orar? Pues orando, ¿verdad? Orando es como vamos a aprender. Y sencillamente, no hay una receta, ¿verdad? Que decía el pastor, no hay una receta. Es simplemente nosotros hablar con el Señor, tener esa comunión con el Señor. Orar en tu casa, separar un tiempo para estar en la presencia del Señor. Necesitamos ese tiempo buscarlo nosotros, porque a veces no hay el tiempo, ¿verdad? O necesitamos nosotros hacer ese tiempo para entrar en oración al Señor y estar orando, hermanos, poner nuestra mirada en Él. Amén. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6, 18. Dice en Efesios 6, 10 al 17, el apóstol Pablo habla de la armadura de Dios y cómo debemos usarla, y el arma de la palabra que se usa para entablar guerra espiritual. Luego de que cada parte de la armadura ha sido listada, en el verso 18, Pablo resume su mensaje al decir, ora en todo tiempo. ¿Cuán frecuentemente oramos? ¿Cómo debemos orar, hermanos? ¿Verdad? Tenemos que separar tiempo, como les comentaba, ¿verdad? Y tenemos que usar la armadura de Dios, tenemos que usar la armadura de Dios, y esa es la oración, hermanos. Orar en todo tiempo. ¿Cómo debemos de orar? Separar tiempo, ¿verdad? Meternos en la presencia del Señor, a lo mejor aparte de nuestro devocional, hacer una cita con Dios diariamente, ¿verdad? Tener ahí unas media hora, una hora, que nosotros busquemos ese tiempo para hablar con el Señor ahí frente a frente, cara a cara, ¿verdad? Y buscarlo,
agradecerle, ¿verdad? Tenemos tanto que agradecerle y pedirle, agradecerle por su provisión, por el trabajo, por la familia. Y ahí empiezas a entablar una comunicación con el Señor, es sencillamente, ¿verdad? Lo que Dios te vaya poniendo, el Espíritu Santo te va guiando, hermanos, para orar. Pero necesitamos tener esa armadura, ¿verdad? Que es la oración. Mucha gente se siente culpable cuando piensan en su vida de oración. No necesitamos sentirnos de esa forma porque cada persona tiene su propio ritmo de vida y no tiene que ser como la de otra persona. No es lo mismo la vida de oración de una mamá con 3 hijos pequeños que el de una mamá que ya tiene a sus hijos adultos. ¿Verdad, hermanos? Hay que organizarnos, hay que buscar el horario, si puede ser a lo mejor más temprano o por la noche, ¿verdad? Pero estar buscando ese tiempo, hermanos. Lo que debemos siempre cuidar es que si hay principios de oración, que necesitamos seguir. Por ejemplo, es bueno tener una hora y un lugar específico para orar. Los primeros discípulos separaban ciertas horas del día para orar e iban a cierto lugar para orar. Como les decía, podemos buscar el tiempo más temprano, ¿verdad? O por la noche. Yo me gozo que me comentaban las hermanas, pastora, nos estamos orando, ¿verdad? A las 5 de la mañana nos pusimos de acuerdo para estar buscando al Señor, orando cada quien desde su casa y orar por las necesidades de cada una y también por las necesidades del pueblo, ¿verdad? Y de la congregación. Entonces eso es buscar al Señor, ¿verdad? Ponernos ahí un horario, hacernos un hábito de nuestra vida, un estilo de vida, de estar separando tiempo para orar. Digo, aparte de estar en comunión todo el día, ¿verdad? Porque podemos estar orando, si vas en el carro, ¿verdad? Puedes estar platicando con el Señor mientras vas manejando, cuando estás en tu casa, limpiando tu casa, lavando trastes, tú puedes estar hablando con el Señor te escucha, ¿verdad? Él está ahí para escucharnos, hermanos. Dice, esto es una buena disciplina y no hay nada de malo con ello, pero eso debe ser el punto inicial de la oración y no el final. La clave es que debemos tener la disciplina para establecer un programa de oración adecuado para nuestra vida y debemos seguir ese programa fielmente hasta que se convierta en parte de nuestro estilo de vida. Eso es orar sin cesar. Amén, hermanos. Yo creo, ¿verdad? La predicación del domingo, hay conexión, ¿verdad, hermanos? Este estudio con lo que nos compartió el pastor el domingo. Orar sin cesar, hermanos. Y tenemos que hacerlo un hábito, hermanos, ese sistema, ¿verdad? Y al estar orando, seamos sensibles al Espíritu y Él nos va guiando, Él se va manifestando, hermanos, el Espíritu Santo. Es increíble, hermanos. Dice, si dejamos al Señor obrar, el Espíritu Santo nos guiará a orar sin cesar, hasta que ésta sea como la respiración. Cuando esto sucede, podemos orar continuamente. Podremos levantarnos y decir, buenos días, Señor, te amo. Podremos desayunar y en la mesa estar diciendo, Padre, tú eres tan bueno conmigo. Podremos ir camino al trabajo y decir, gracias, Señor, por todas las cosas que tú estás haciendo hoy por mí. Así es, hermanos, como les comentaba, podemos estar manejando, podemos estar en nuestro hogar haciendo la limpieza y estar hablando con el Señor, agradeciéndole, ¿verdad? En todo tiempo, que nuestra alma, nuestro agradecimiento esté siempre en nuestros labios hacia el Señor. Amén. Si a través del día y la noche nos podemos comunicar con el Señor continuamente, alabándole y adorándole, dándole gracias por su presencia y pidiéndole su ayuda en todos nuestros problemas. Entonces, antes de acostarnos por la noche, podemos ofrecerle una oración final de gratitud por las bendiciones del día y pedirle una noche de descanso. Así es, hermano. Entonces, al estar orando, ¿verdad? Ser sensibles al Espíritu Santo es el que nos va a guiar, ¿verdad? Y también te va a guiar en ese momento que tú estás en comunión con el Señor o estás hablando, platicando con el Señor, el Espíritu Santo te puede mandar el nombre de alguna persona, el nombre de alguien, ¿verdad? Que ores en ese momento por él o por ella, ¿verdad? Entonces así es el Espíritu Santo, te manda a decir, te manda a hablar al alma, ora por tal persona.
Y en ese momento te pones a orar por esa persona, ¿verdad? Por ese hermano, por esa hermana que el Espíritu Santo te está poniendo a orar por él. Amén, hermanos. Dice, en el nombre de Jesús, en aquel día no me preguntaréis nada. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que de todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Juan 16:23. En este pasaje, dicho por Jesús a sus discípulos antes de que fuera crucificado, él claramente dice que no solamente tenemos que pedir creyendo, pero que lo tenemos que pedir en su nombre. Así es, hermanos, hay que pedir en el nombre de Jesús. Esto no significa que debemos tomar su nombre y repetirlo como una fórmula. Él estaba hablando acerca de usar la autoridad de su nombre como Él nos manda, para hacer la voluntad de Dios en la tierra, así como es hecha en los cielos. Él estaba hablando de presentarle al Padre una solicitud firmada por su Hijo para recibir lo que necesitamos para establecer su reino. Hay poder en el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2:10. No tenemos que vivir en temor, hermanos. Dice, no tenemos que vivir en temor. Empecemos a usar las llaves del reino y abrir esas puertas para que las bendiciones celestiales sean derramadas sobre nosotros para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Tenemos que levantarnos, hermanos, ¿verdad? Que el Señor haga la obra en nuestras vidas. Tenemos que ese temor enfrentarlo, pero de la mano del Señor. Enfrentarlo con Dios, no enfrentarlo sin Dios, ¿verdad? Porque vienen cosas, dificultades, situaciones que, pues inesperadas, que a veces no pensamos que iban a llegar a nuestras vidas. Y viene el temor, viene la angustia, pero hay que enfrentarlas con el Señor, de la mano del Señor, y estar buscando su presencia, ¿verdad? Como dice aquí su palabra, que Él nos dice, ¿verdad? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y Él es el que nos sostiene, hermanos, y nos dice, no temas, yo te ayudo. Es una orden de parte del Señor, ¿verdad? Pero necesitamos esa fe, como dice aquí, ¿verdad? Hacerla crecer, que sea un antídoto, ¿verdad? En nuestras vidas para vencer el temor, en la fe y la oración, para seguir adelante, poder salir adelante y poder alcanzar las promesas del Señor y las victorias que Él tiene para nosotros, hermanos. Entonces vamos a ponernos delante del Señor y vamos a orar, hermanos, vamos a creerle al Señor todo lo que tú estás pasando, lo que tus necesidades, tus peticiones, ponlas delante del Señor y Él te dice, no temas, yo te ayudo. Vamos a ponerlas delante ahí del Señor y vamos a agradecerle al Señor por este tiempo y espero que haya sido de bendición este estudio, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, Todopoderoso, Señor, te damos gracias, Señor, por este estudio, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Señor, cada día, Señor, de tu palabra, Señor, que podemos estar confiados, Señor, de que tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. Como dice aquí tu palabra, que tú nos ayudarás, tú nos sustentarás, Señor, con la diestra de tu mano, Señor. Y hoy tú nos dices a cada uno de nosotros, no temas, yo te ayudo, Señor. No sabemos, Señor, cada quien lo que está pasando, Señor, pero sabemos que tú estás con nosotros, Señor, que tú nos ayudarás, Señor, aumenta nuestra fe, Padre Santo, nuestra esperanza, Señor, y que estamos aquí, Señor, todos buscándote a ti, tu rostro, Señor, de que tú nos ayudas en todo momento, en cada prueba, Señor, que eches fuera todo el temor, Señor, que ese temor, Señor, lo podamos enfrentar contigo, Señor, de tu mano, Padre Santo, todos los días de nuestra vida, Señor. Te damos tantas gracias, Señor, y ponemos en tus manos, Señor, cada petición de mis hermanos. Tú conoces sus necesidades, Señor, de cada uno de ellos, Señor. Te pedimos que tú vengas y obres, Señor, en cada una de ellas. Que estés tú, Padre Santo, en cada familia aquí representada, Señor. Te damos tantas gracias, Señor, y te damos a ti toda la honra y toda la gloria, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones y los esperamos el viernes a la oración unida y al estudio de fundamentos de la fe. Dios les bendiga. Dios te
te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y tu salida, y tu llanto, tu alegría.